Amén. Hoy día entonces vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Timoteo, capítulo 3, perdón. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En esta enseñanza que vamos a dar hoy, no la vamos a terminar. La vamos a dividir en muchas partes, porque es una enseñanza muy larga acerca de lo que es la introducción a la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces, hoy día vamos a dar la primera parte y después la otra parte, las otras partes van a venir cada último domingo del mes. Vamos a estar estudiando otra vez esto, ¿ok? Para que así la podamos, cuando ya toque otra vez, te pueda escucharla otra vez y poder analizarla otra vez y así volver nuevamente el último domingo del mes para poder estudiarla. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Amén. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Un solo versículo dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Incline su rostro, ahí no está. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí reunidos. Gracias, mi Dios del cielo, porque te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor. Hemos adorado tu nombre, hemos honrado tu nombre, Señor, y hoy delante de ti venimos, Señor, para que podamos aprender de tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, poniendo, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento para atesorar tu palabra, comprender tu palabra y que pueda ser sembrada en nuestros corazones y producir fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este momento. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Como siempre, vamos a repetir todos juntos. Jesús dijo, amén, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: la Biblia es la palabra de Dios. Ella clama ser la verdad, el mensaje de Dios al hombre. Esto es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ella, la palabra, clama ser la verdad. Y en ella encontramos el mensaje de Dios hacia el hombre. ¿Qué vamos a aprender en esta enseñanza? Vamos a tratar de aprender entonces en esto lo que es la introducción a la Biblia. ¿Qué es la revelación bíblica? Una información general sobre la Biblia, su origen, títulos, traducciones, una inspección de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y vamos a ver también la inspiración y la credibilidad de la Biblia. Entonces, estas son las cosas o los puntos que vamos a ver. No los vamos a abarcar todos hoy, porque le aseguro que saldríamos de aquí a las 8 de la noche, pero vamos a ver la primera parte, que es la revelación bíblica. ¿Amén? Y aquí tal vez vamos a estar participando todos un poquito para ver qué entendemos acerca de la revelación. Para entender la importancia y el peso de la palabra de Dios, necesitamos comprender 4 conceptos importantes: la revelación, la inspiración, la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. Todo eso lo vamos a ver. Ahorita se los estoy mencionando, pero lo vamos a ver. Pablo le dice a Timoteo en el versículo que leímos, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que hace que las sagradas escrituras sean tan importantes, este es el libro que tenemos nosotros, es que solo en ellas y nada más que en ellas podemos encontrar el camino de la salvación. Nada más en esto, en ninguna otra parte podemos nosotros encontrar el camino de la salvación. El camino de la salvación que es por medio de Cristo Jesús. 1 Corintios 2, 9 al 10 nos dice así:
Usted puede escribir el versículo y después leerlo en su casa. 1 Corintios 2, 9 al 10 dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y muchas veces pensamos que este versículo dice cosas que ojo no vio. O sea, yo voy a ver maravillas, yo voy a ver milagros, yo voy a ver prosperidad, yo voy a ver tantas cosas. Y siempre nos vamos a veces hacia lo material. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Mucho dinero, un buen trabajo y todo. Pero no, este versículo habla de aquellas cosas que ojo no vio. ¿Y cuáles son las cosas que nuestro ojo no ha visto? Pues las cosas que están ahí arriba en el cielo. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y que no han subido, no las entendemos en nuestro corazón, pero esas son las que tiene preparadas para nosotros, para aquellos que aman a Cristo. Cuando se habla de toda la Escritura, se refiere a lo que es el Antiguo Testamento, porque en este momento cuando Pablo escribió, cuando Pablo le dijo a Timoteo toda la Escritura, pues en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Entonces Pablo se refirió a lo que era el Antiguo Testamento. Pero entonces nosotros podremos decir, bueno, ¿y entonces qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Es inspirado? Bueno, Pablo afirma que los escritores apostólicos también escribieron bajo la inspiración en 1 Corintios 2, 12 al 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, Pablo nos dice entonces que los que escribieron el Nuevo Testamento, ellos recibieron y escribieron, y dice ahí en 1 Corintios 2, 12 al 13, dice que no fueron palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, ahí incluimos lo que es el Nuevo Testamento, dentro de lo que es toda la Escritura. Ahora, estas escrituras que nosotros vemos ahí, esta palabra de Dios, dice que estas palabras son útiles. Esta palabra es útil. Ellas capacitan completamente al hombre de Dios, al pastor, al profesor y a todo cristiano. O sea, aquí no solamente para los que predican o los que enseñan, es para todo cristiano y nos capacita para toda buena obra. ¿Cuáles son las obras para las que ellas nos capacitan? Y entonces Pablo dice, enseñar. Esta es la primera parte. Toda la escritura es útil primero para enseñar. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando les dio la gran comisión, les dijo, id por todo el mundo a ser discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo tenían que hacer esos discípulos? Dice, bautizándolos y enseñándoles. ¿Qué cosa? Todas las cosas que os he mandado, lo que había dicho Jesús. Todas las cosas de lo que Dios nos ha dejado aquí, en la palabra de Dios. Estas cosas son las que deben enseñar. Y ellas, y solo ellas, son útiles para el tipo de enseñanza que debemos recibir. Ahora, cuando se habla de enseñanza, se está hablando de lo que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Bueno, se refiere a un conjunto de enseñanzas, principios o creencias que se consideran verdaderas y autoritativas dentro de un sistema de conocimiento o de fe. Por ejemplo, en el cristianismo, la doctrina se basa en verdades extraídas de una forma ordenada de aquí, de la palabra de Dios. Esa es una doctrina, una enseñanza que viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, una doctrina. ¿Alguien me puede decir alguna doctrina que usted sepa de aquí de la Biblia o que ha escuchado? Una doctrina, una enseñanza de aquí. ¿Nadie?
Por ejemplo, la Trinidad. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es una doctrina que nosotros la encontramos en la Biblia. Otra doctrina, la deidad de Jesús. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. También nosotros la sacamos de la Biblia. Otra doctrina, la salvación por gracia por medio de la fe. La viene de la Biblia. Todas esas son doctrinas. Entonces, cuando la palabra dice que es útil para enseñar, nos enseña lo que es la doctrina. Eso es enseñanza, es doctrina, es algo que nosotros aprendemos. Creencias que se consideran verdades, y no solo verdades, sino que tienen autoridad en lo que nosotros creemos. Amén. Entonces, esto es enseñanza. Pero también las Escrituras dicen que son útil para redarguir o para reprender. Esto es mostrar, reprobar, para declarar culpable del pecado. Esto es redarguir. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Por ejemplo, ¿el aborto es pecado? ¿Son pecado las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Es pecado la borrachera? ¿Es pecado el divorcio? ¿No pagar impuestos es pecado? Todas estas preguntas que podemos hacer, nosotros podríamos preguntar, ¿y quién tiene la razón? Porque cada uno puede tener una opinión diferente de qué es pecado. Y entonces la confusión del mundo también puede confundir al cristiano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, Dios entonces determina qué es pecado. En las Escrituras, Dios nos da o nos deja escrito qué es el pecado. Dios es el único con podríamos decir, con una opinión o con un criterio confiable sobre lo que debemos determinar qué es correcto y qué es equivocado. Solo Dios, o sea, la opinión de cualquier otra persona queda muy por debajo de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, las Escrituras son útiles entonces para redarguir, para convencer al pecador de su pecado. Pero también las Escrituras son útiles para corregir, o sea, para restaurar o mejorar a los que caen, aquellas personas que dejan el Evangelio. Los que caen necesitan ser regresados al camino recto y angosto. La ley reprende, declara culpable al pecador. Se recuerda la enseñanza del domingo pasado, cómo la ley nos muestra el pecado que hay en nosotros. Bueno, la ley hace eso, reprende, declara culpable al pecador, pero el Evangelio es esencial para restaurar al pecador. El Evangelio toca el corazón, fortalece la fe, edifica para la corrección y para que se pueda llevar a cabo la corrección. Pero solo las Escrituras anuncian el Evangelio Salvador que nos lleva a Cristo, sin quien no podemos hacer nada. Entonces, esto es corregir. Entonces ya vemos que es enseñar, ya vemos que es redarguir y ya vemos que es corregir. Finalmente, también las Escrituras son útiles para instruir en justicia. Y esto nos muestra cómo a nosotros, a nuestros hijos, cuando están pequeños, necesitan ser disciplinados y corregidos. Necesitan ser guiados, necesitan ser animados. ¿Para qué? Para que cuando ya sean grandes, pues sean una persona de bien, un ciudadano útil y de buenos modales. De igual manera, el cristiano, ahora nosotros como cristianos, como creyentes, durante toda nuestra vida necesitamos una continua instrucción en justicia, una continua preparación para alcanzar una vida santa, una santificación, que es parte de ser un cristiano en este mundo de pecado. Uno debe resistir a las tentaciones de la carne. Satanás, hermano, continúa con su obra de tentación. Cuando nosotros vemos las Escrituras, dice que el Señor resistió las tentaciones del diablo cuando le respondió, escrito está.
Si las escrituras son útiles para instruir en justicia, porque nos revelan su gracia, la gracia de Dios, la cual trae la salvación, que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y la escritura nos ayuda a vivir en este mundo de una manera moderada, justa y piadosa, por medio de la escritura. Entonces, mire lo que vimos. La escritura, toda la escritura es útil. Uno, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12, dice: porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Dios entonces nos ha dado su palabra, que es santa, que es inspirada, que es infalible y que es poderosa. Las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todas nos han sido dadas para esto. Ahora, teniendo esto, entonces todo cristiano debería de estar enteramente preparado, dice la Biblia, para toda buena obra. O sea, todos nosotros deberíamos estar preparados para hacer una buena obra que el Señor pueda pedirnos a hacer. Enteramente preparado, enteramente capacitado, dice la NBI. Significa que que Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para llevar a cabo el trabajo que Él nos manda a hacer. Nos ha preparado para eso. Ahora, entonces, entramos al primer punto. Esto solo para una pequeña introducción, que entendamos qué es toda la Escritura. Entonces, ¿qué es revelación? Y aquí pongamos bastante atención, porque va a haber mucha información. Voy a ir lo más lento posible para que podamos entender. Vamos a empezar con el tema de la revelación. La palabra revelación significa quitar el velo o descubrir. O sea, si por ejemplo yo pongo este pañuelo aquí y escondo el vaso, entonces, ¿qué es revelación? Es quitarlo y entonces veo lo que hay atrás. Descubro, miro. Y eso es lo que precisamente es lo que Dios ha hecho. Hablando de un modo simbólico, en la palabra de Dios, aquí, Dios se ha quitado el velo. Dios se ha quitado el velo y se ha revelado por medio de su palabra. Ha revelado su mente, ha revelado su corazón y su voluntad por medio de la palabra. Si Dios hubiera decidido no darse a conocer, hoy en día, hermanos, no sabríamos nada de lo que es de Dios. Dios dice que nos creó a su imagen para poder entenderlo, para poder comunicarnos con Él, aunque sea de una forma limitada. Ahora, cuando nosotros vemos esto, que Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, para que nosotros podamos comunicarnos con Él, para que nosotros podamos hablar con Él, entenderlo a Él. Hermano, nosotros vemos que ni las plantas ni los animales pueden hacer esto. Solo nosotros como seres humanos. Y la afirmación fundamental de la fe cristiana es que la verdad que abrazamos como cristianos es la verdad que nos ha llegado de Dios mismo. Dios, quien está oculto a nuestra visión, que no lo podemos ver, que no podemos verlo con nuestros ojos, a Dios, sin embargo, Él se ha quitado el velo que lo escondía y nos lo ha mostrado por medio de su palabra, por medio de la revelación de su palabra. Ahora, en el estudio de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la teología, se hace algunas distinciones acerca de lo que es la revelación. Hay diferentes tipos de revelación. Y una de las distinciones más importantes es la distinción entre lo que se llama revelación general o natural o general y lo que se le llama revelación especial.
Esas son dos cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Al leer la Biblia, las Escrituras nos dicen que Dios es el punto de partida, la fuente de toda verdad. Dios es como la fuente de un río que puede ser un pequeño manantial y sin embargo ese manantial, ese río fluye por todas partes, es un río poderoso. Entonces Dios es como la fuente, el manantial de donde se origina toda verdad. Y no solo la verdad religiosa depende de la revelación de Dios, sino que toda la verdad depende de lo que Dios ha revelado. Había un escritor o un personaje, usted tal vez lo ha escuchado, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Ellos enseñaron esto y dice, Dios es la fuente de toda verdad. Que nosotros como criaturas no pudiéramos saber nada de nada a menos que Dios hiciera posible para nosotros el conocimiento. Y entonces él utilizó una ilustración para entender cómo Dios revela todas las cosas. Dice, aquí nosotros estamos equipados con ojos, con nervios cerebrales y nervios ópticos y con todo el equipo físico que es necesario para la visión, para ver. Y vamos al oftalmólogo y él nos examina y él nos puede decir, bueno, tú estás bien de tu vista, aunque necesitas lentes, pero estás bien de tu vista, tienes una buena visión. Entonces nosotros podemos ver. Pero, dice él, si a nosotros nos colocan en una habitación donde hay todo tipo de objetos hermosos, pinturas y tantas cosas hermosas, y uno puede verlas, uno tiene la capacidad de verlas, de percibirlas visualmente, pero en ese momento, cuando nos meten en ese cuarto, apagan las luces y la habitación queda inmersa en una oscuridad total. ¿Cuánto seríamos capaces de ver lo que hay en la habitación? No podríamos, ¿verdad que no podríamos? No veremos nada, porque por nosotros mismos, aunque nosotros tenemos los ojos bien y podemos ver, tenemos lo necesario para ver las cosas que están a nuestro alrededor, a menos que esas cosas estén expuestas a la luz, incluso nuestros sentidos más agudos son inadecuados para percibirlas, porque no está la luz. Y entonces dice, así como usted necesita luz físicamente para ver cualquier cosa en este mundo, asimismo la luz de la revelación divina es necesaria para que conozcamos cualquier verdad en absoluto. Oiga bien, ¿por qué a veces nosotros no entendemos las cosas? Porque a veces no tenemos, no tomamos el tiempo de ver qué es lo que dice Dios aquí para que nos enseñe. Así que dice para Agustín, o San Agustín, diciendo que toda verdad y todo conocimiento en el análisis final descansa sobre Dios como fuente de verdad y como el que hace posible que sepamos aunque sea algo. ¿Cómo podemos nosotros entender? Solamente por medio de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dejado. Algún científico podría decir, bueno, ustedes los cristianos, ustedes para su fe necesitan un tipo de revelación natural para creer. Nosotros, podría decir un científico, nosotros vamos al laboratorio y discernimos la verdad por medio de experiencias. Y lo que nosotros podríamos decir es que, hermano, aún el científico más preparado no puede aprender nada en ningún tubo de ensayo en el laboratorio si no fuera por la revelación del Creador, por la inteligencia que le ha dado, la capacidad de aprender lo que aprende a través del estudio de la naturaleza. Amén. Entonces, en estas dos categorías de revelación general, natural, no sé si alguien sabe qué es revelación o qué entiende por revelación. ¿Qué es revelación? ¿Alguien más o menos sabe qué es la revelación? ¿O está complicadito esto? Bueno,
es algo que sale a la luz. Recuerde que era descubrir algo, o sea, ver algo que no se miraba. Cuando, como decíamos, si está apagada la luz, no vemos, pero cuando se enciende, logramos ver. Eso es una revelación. Ahora, antes de definir lo que es revelación, primero hay que saber una diferencia que hay en lo que es la iluminación y la revelación. Porque muchas veces nosotros escuchamos es que Dios me reveló esto o Dios me reveló que tenía que hacer aquello. Cuando la Biblia habla de revelación, se refiere a aquello que Dios le ha manifestado al hombre y le ha manifestado su poder y su gloria, su carácter, su naturaleza, sus caminos, su voluntad y sus planes. Toda revelación es natural. La revelación perfecta la encontramos en la palabra de Dios. La iluminación, entonces, ¿qué es la revelación? Es lo que Dios ha dejado aquí. Esto es la revelación de Dios. ¿Qué es la iluminación? Y es aquí donde a veces nosotros nos confundimos cuando decimos Dios me reveló algo. No es esto. La iluminación es, por otro lado, la aplicación de la revelación de Dios a nuestros corazones por parte del Espíritu Santo. Entonces, Dios ya dejó su revelación. Aquí está. Aquí está todo. ¿Qué es la iluminación? Cuando yo entiendo esto y lo aplico a mi corazón, a mi vida. Esa es la iluminación. Y esa iluminación nos ayuda a entender la verdad y la realidad que encontramos en las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Hermano, no es que nosotros andemos buscando nuevas revelaciones. Y se ha dado cuenta que muchas veces dentro de la iglesia, eso es lo que hacen las personas. A ver, ¿qué nueva revelación tiene Dios hoy para mí? ¿Y qué Dios me va a revelar? Pero es que Dios ya lo dejó todo. Ya está aquí. Dios ya ha revelado todo. ¿Qué tengo que hacer? Señor, ilumina mi mente para entender esto que tú ya has dejado. La responsabilidad del creyente no es buscar nuevas revelaciones, reduciendo, hermano, lo que es la Biblia. No, es orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría para entender y obedecer lo que Dios ya ha revelado. ¿Se da cuenta de la diferencia? Esto Dios lo ha dejado. Y dice la palabra que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor y Él la va a dar, no un poquito, en abundancia, mucha. Entonces, la iluminación es la obra del Espíritu Santo que abre los ojos espirituales para comprender el significado de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia entre una revelación y la iluminación? La revelación ya la tenemos, aquí está, no necesitamos más. Esta es la revelación. ¿Qué es la iluminación? Bueno, decirle al Espíritu Santo, ven ahora, ilumina mi mente, mi corazón, y que mis ojos espirituales se puedan abrir para entender qué es lo que tú me quieres dar. Por eso, cada vez que nosotros nos sentamos a leer la palabra, no solo nos sentemos y nada más, bueno, a ver qué me dice Dios aquí. No, tome el tiempo antes de decir, Señor, hoy voy a leer tu palabra. Orar y decir, Señor, ayúdame. Quiero que lo que voy a leer, tú me hables primeramente a mí. Abra mi entendimiento, mis ojos, y entonces que pueda entender tu palabra. Y entonces abro la palabra y empiezo a ver qué es lo que Dios me quiere hablar. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Está fuerte? No, está bien. Bueno. Entonces, ¿qué es la revelación? En su revelar, en su sentido simple, es dar a conocer algo que antes no se conocía, hacer comprensible algo que no se entendía, revelar la verdad que nunca antes se conocía. Eso es revelación en su sentido simple. Ahora, ¿qué es revelación en su sentido bíblico? Es el acto de Dios por el cual Él revela al hombre lo que de otra manera sería desconocido o no podría saberse de otra manera. Eso es en su sentido bíblico.
Es el acto por el cual por el cual Él revela al hombre lo que de otra manera sería desconocido o no podría saberse de otra manera. Ahora, el contenido de la Biblia es la revelación de Dios, pero ¿cuál es el proceso que Dios utilizó para que el contenido de la Biblia fuera escrito? Una cosa es que Dios se reveló a los hombres para escribir, pero ¿cuál fue el contenido? ¿Cuál fue el método que Dios utilizó, el proceso? Bueno, esto es lo que llamamos inspiración. ¿Qué es la inspiración? Bueno, es el proceso por el cual Dios, como el instigador o el promotor o el que mueve a los hombres a través del Espíritu Santo para inscribir las palabras de Dios. Esto es inspiración. Entonces, ve, una cosa es la revelación y la otra cosa es inspiración. Este es el proceso que Dios utiliza para que el hombre pueda escribir la palabra de Dios. Entonces, por eso decimos que Dios inspiró a los hombres. Dios los motivó. Cada palabra en la Escritura ha sido inspirada por Dios. Hoy tenemos que hablar no solo de sola Escritura, sino que de toda la Escritura. ¿Por qué toda la Escritura? Porque hoy muchas corrientes, otras religiones afirman que solo algunas porciones de la palabra son infalibles y solo algunas porciones de la palabra fueron inspiradas por Dios. Pero la palabra nos dice que toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, esto nos lleva entonces a dos fuentes de revelación, dos tipos de revelación. Y entonces aquí entramos a lo que es la revelación natural y general. La revelación natural, también llamada revelación general, es Dios revelándose a sí mismo al hombre a través de la creación y la conciencia. Su propósito, ¿cuál es el propósito de esta revelación? Es mover al hombre a buscar una revelación más alta de Dios. Eso se refiere a la revelación que Dios ha hecho de su existencia a todo el mundo desde la creación de la humanidad. Dios se ha revelado en la conciencia de los seres humanos de todas las edades y en la creación misma. ¿Se ha dado cuenta por qué cuando nosotros estudiamos la historia, los indígenas, mayas, incas y todo eso siempre buscaban adorar algo, tener un Dios? ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado de esa manera en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Necesitamos tener a alguien superior a nosotros. Esa es la revelación natural de Dios. Pero mire que nos dice ahí Romanos 1, 19 al 21. Usted puede ver ahí en su Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Romanos 1, 19 al 21. Dice así: por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, oiga bien, las cosas invisibles de Él, ¿cuáles? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga lo que está diciendo Pablo aquí por medio de Romanos. Cuando hablamos de revelación general, esto se refiere a la revelación que Dios da de sí mismo, pero que es de manera general. O sea, este término general tiene dos maneras de entenderse, por así decirlo, dos direcciones. En primer lugar, se llama general porque es el conocimiento que se da a todo el mundo. Todo el mundo tiene una disponibilidad de la revelación divina. Dios
Dios no se revela simplemente a individuos específicos o místicos o simplemente a las personas espirituales aisladas, sino que su autorrevelación es para todo el mundo, a todo ser humano. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, el salmista explica que si bien los cielos no hablan, pero su voz, dice, ha salido por toda la tierra. ¿Para qué? Para declarar la grandeza y majestad del universo, que testifican de manera continua la existencia de un Dios grande y majestuoso. Por eso dice, los cielos cuentan, ¿qué cuentan? La gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué hace? Anuncia la obra de sus manos. Así que cualquiera que tenga ojos para ver, valga la redundancia, es como que cuando mira la creación de Dios, es como que entra a un teatro y es el espectador de la gloria de Dios que se manifiesta a través de las estrellas, de la luna, del sol, de toda la naturaleza. Puede ver lo que es la gloria de Dios y la creación de sus manos. ¿Sí? ¿Podemos entender hasta aquí? Amén. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y si es ciego? ¿Qué hacemos con eso? ¿Y si alguien es ciego? Porque pueden sacar esa pregunta. Bueno, y si alguien es ciego, ese conocimiento no llega a todo el mundo. Bueno, la Biblia. ¿Cómo es? Amén. La Biblia habla del conocimiento de Dios que Él planta en nuestras almas, que Él pone, que Él da una conciencia por naturaleza, se revela interiormente a nosotros, nos da un sentido del bien y del mal. Aunque no oigamos, aunque no veamos, sabemos qué es bueno y qué es malo. Así que incluso si fuera ciego, no podemos ver tal vez el mundo físico, todavía tenemos el conocimiento interior de Dios que ha plantado dentro de nuestra alma. Por eso Pablo en Romanos 1 que leímos muestra que incluso los que no creen o que no saben o que no entienden las leyes de Dios, su conciencia les da un entendimiento de las cosas que Dios demanda. Miren en Romanos capítulo 1 versículo 32, miren lo que nos dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. O sea, los malos saben que su pecado es un mal, por lo menos en su interior. Entienden y saben qué es lo malo. Amén. Ahora, la palabra general significa que todos, hermano, todo mundo está atento, todo mundo está viendo, todo ser humano está expuesto a la revelación de Dios de una manera general. O sea, ve la creación, ve el sol, ve las estrellas, es una revelación de Dios de manera general. Y aquí pongamos atención a esto, porque no estamos hablando de lo que la Biblia revela de Dios, sino que simplemente es la naturaleza, es algo general. Todo mundo la puede ver. Nadie les ha hablado, nadie les ha predicado, por así decirlo, nadie ha escuchado acerca de Dios, simplemente por la naturaleza. Miran hacia afuera y miran que hay un Dios que existe, que se ha manifestado a la gente. Entonces, número 1, se llama general o natural porque todo ser humano ha visto la creación de Dios, mira la creación de Dios.
todo ser humano ha sido expuesto a la naturaleza donde Dios se manifiesta a la gente. Ahora, la segunda razón por la que se llama general es que el contenido de la revelación general es de un tipo general. Es decir, no nos relata ningún detalle de la expiación de Cristo o de la resurrección de Cristo. No podemos estudiar, cuando usted mira el sol, una puesta del sol, en esa puesta del sol no podemos ver que Dios haya muerto y haya resucitado. Los cielos no nos declaran el plan de salvación de Dios. Entonces, por eso de una manera general. Solo podemos saber que Dios existe. Pero no entendemos, no sabemos nada de que Cristo vino, se hizo carne, hizo obras aquí en la tierra, fue crucificado, murió, pero resucitó. Eso no lo sabemos. Por eso es de una manera general. Ahora, para entender a eso, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Aquí en la palabra hay información específica que no se puede obtener del estudio de la naturaleza. Pero no es que la naturaleza no revele nada acerca de Dios, sí nos revela. Pero el contenido de Dios es su poder. O sea, Él fue el creador de las cosas, es su poder, su deidad. Pero cuando queremos conocer a Cristo, entonces debemos de ir a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? 12 y 13. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, otro poquito. Dentro de lo que es esto de la revelación natural, encontramos también lo que es la teología natural. Y aquí se confunde un poco con la revelación natural, pero no se trata de lo mismo. ¿Alguien ha escuchado qué es la teología natural? Bueno, ¿ahí? ¿Qué es la teología? ¿No? Bueno, vamos a explicar un poquito qué es la teología natural. Vamos a poner que aquí estamos nosotros y arriba está Dios, para mostrar la diferencia entre la revelación y la teología. Dios está allá arriba y entre Dios y nosotros está lo que es el mundo. El mundo, el universo o lo que llamamos la naturaleza. Cuando hablamos de revelación general, no estamos diciendo simplemente que Dios nos da un planeta llamado Tierra y que después nos dicen, bueno, ya les di el planeta, ahora ustedes vayan y usen su imaginación, usen su razonar para saber quién soy yo, para saber quién hizo todo el mundo. O sea, no es de esa manera que funciona. La idea de la revelación es que el mundo, el universo y la naturaleza es el medio por el cual Dios se da a conocer. Dios se revela activamente a esta persona. Utiliza la naturaleza, el universo, el mundo, la creación, todo para revelarse. Entonces, la naturaleza no está separada de Dios, sino que Dios se comunica a sí mismo a través del mundo. Se comunica a sí mismo a través de la gloria y la majestad de los cielos, las estrellas y todo eso. Ahora, esta revelación que viene por medio de la naturaleza es lo que llamamos la revelación natural. Esto es la revelación natural. Entonces, revelación natural, dicho de otra manera simple, se refiere a la obra o acciones por las cuales Dios se revela en la naturaleza, a través de ella. Así que la revelación es algo que Dios hace. La creación de Dios, la creación, el mundo. Eso es una revelación de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esa revelación en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy abajo, Él está arriba. Yo soy el objetivo de esa revelación porque Dios se quiere dar a conocer a nosotros. Pero entonces, esa revelación que Dios da alguna vez entra en mi cabeza.
alguna vez da un conocimiento de algún tipo? Esa es la pregunta. ¿Amén? Eso es ¿qué pasa con esa revelación natural que Dios nos transmite? Entonces, ahora, cuando hablamos de teología natural, la distinción entre teología natural y revelación natural es que la revelación natural es algo que Dios hace y la teología es el resultado de lo que Dios hace. O sea, la teología natural es el conocimiento de Dios, y aquí no estamos hablando de un conocimiento, o sea, de Dios íntimamente, sino que estamos hablando de un conocimiento de Dios general. La pregunta es que cuando Dios se revela a todos nosotros, es que cuando nosotros vemos la naturaleza, el cielo, las estrellas, es que eso nos da algún conocimiento a nosotros, a nuestras mentes, acerca de Dios, sobre Dios. ¿Sí? ¿Puedo aprender algo sobre Dios de la naturaleza? ¿Sí? ¿Podemos aprender algo? Sí. Pero es algo muy limitado. Cuando alguien que no conoce el Evangelio mira al mundo y le dice, ¿tú conoces algo de Dios? Bueno, a Dios no, pero sí puedo saber que Dios existe, que Dios está ahí. Esa es la teología natural. Es el conocimiento natural que obtengo solo por ver la revelación natural que Dios ha dejado. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. ¿Puedo aprender algo sobre Dios de la naturaleza? Bueno, podríamos decir que solo al ver la naturaleza, que es una revelación de la existencia de Dios, podemos tener un conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que Dios existe. Que sí hay un ser mayor, más grande, que lo creó todo. Pero ahí se limita el conocimiento. ¿Amén? Yo sé que esto está fuertecito. Amén. Pablo nos habla en 1 Corintios 2:14. Y aquí nos vamos a poner un poco en jaque mate, como dicen. Pablo en 1 Corintios 2:14. Si alguien lo tiene. Y después Romanos 1:18 al 21. 1 Corintios 2:14. Ok, espérenme. 1 Corintios 2:14. Escuchen lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Amén. Mire lo que dice Pablo. Que el hombre natural no conoce a Dios, y pareciera que en ese momento que el apóstol Pablo, cuando dice que el hombre natural no conoce a Dios, pues está excluyendo la posibilidad de que alguien obtenga algún conocimiento por medio de la naturaleza, a menos que el Espíritu Santo lo ilumine y abra sus ojos. Pero mire lo que nos dice Romanos 1:18 al 23. ¿Alguien lo tiene? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Entonces, Romanos 1:18 dice que conocemos a Dios por naturaleza. Eso es lo que leímos. Pero 1 Corintios que leímos dice que no lo conocemos por naturaleza. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿lo conocemos o no lo conocemos? ¿En qué nos quedamos? ¿Se puede o no se puede conocer por Dios por medio de la naturaleza? Entonces, aquí es donde tenemos que ir un poquito más. El verbo conocer
en griego y en hebreo es usado de varias maneras. Por ejemplo, existe el conocimiento cognitivo o conciencia intelectual, y luego está ese conocimiento personal e íntimo, que es un tipo diferente de conocimiento. Por ejemplo, la Biblia habla de los patriarcas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nos habla de Adán y de Abraham, y así sucesivamente de todos. Y que se refiere y que nos habla de que Adán conoció a su esposa y ella concibió. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Adán y Eva se encontraron en el jardín del Edén y Adán le dijo, señora, yo soy Adán. Y tan pronto se saludaron, pues ya quedó embarazada. No, ese conocimiento nos habla de un conocimiento íntimo, de ir más allá de solamente un saludo. Es un conocimiento íntimo. Entonces, cuando Pablo habla, está diciendo a los corintios, está hablando de un discernimiento espiritual de las cosas de Dios. Y está diciendo que en nuestra condición de pecador, en nuestra condición caída, no tenemos ese tipo de conocimiento espiritual de Dios, que es un conocimiento que va más allá de la mera conciencia, de la mera cognición intelectual. Y miramos ahora Romanos 1, Pablo nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pablo está preocupado aquí por mostrar por qué es necesario que seamos salvos y está llevando al mundo entero ante el tribunal de Dios y está tratando de mostrar que todo el mundo necesita el evangelio porque todos somos juzgados culpables. Escuche, son culpables, no todo el mundo es culpable, no por rechazar a Jesús, de quien nunca han oído hablar en sus vidas, en muchos casos, sino son culpables del rechazo universal de Dios, que se ha manifestado simple y claramente a todo ser humano. Entonces, una persona que mira la creación, mira todo esto y dice, Dios no existe, es culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque está rechazando a Dios aún en la creación, en lo que Dios hace. Entonces, nuestra naturaleza como pecadores, ¿qué hace? Restringe esa verdad con iniquidad. Otras traducciones dicen, detienen, impiden, obstruyen, cierran, no la dejan ver. Pablo está diciendo que Dios está enojado por lo que los seres humanos hacen con su revelación. ¿Qué la hacen? La detienen, la obstruyen, la impiden. Y él continúa, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. O sea, Dios se lo ha mostrado. Amén. Entonces, vamos a terminar aquí con lo que es esta parte, lo que es la teología natural. Y entonces vamos a ver el último domingo del mes de marzo, vamos a ver la otra parte en donde cómo Dios se ha manifestado de diferentes maneras. Entonces, hoy aprendimos esto, lo que es un poquito la revelación natural, teología natural. Y después vamos a ver la otra parte que es la revelación especial y cómo Dios se ha revelado a nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Espero que haya aprendido un poquito diferente de lo que es normalmente la predicación, para que aprendamos un poquito, y esto lo vamos a estar haciendo el último domingo del mes, de cada mes. Amén, para que vayamos aprendiendo. Bueno, vamos a orar y después vamos a tener algunos anuncios. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios del cielo, por darnos esta oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, mi Dios del cielo, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. Pido que seas tú, Señor, dándonos, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría,
para comprender tu palabra, entender tu palabra, Señor. Padre, que nuestro entendimiento, Señor, puedas tú, Señor, poner tu Espíritu Santo y Señor, nuestro entendimiento pueda venir una claridad, Señor, y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, a cada uno de nosotros te lo pido, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día que nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, mi Dios del cielo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse unos momentitos, solo quiero darles unos anuncios.